Hola mundo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me sorprende el desconocimiento generalizado que tiene la población de un país acerca de la organización y el funcionamiento de su propio país, de esa propia nación. Esto, aunque parezca un tema menor, no lo es. La falta de información siempre resta poder. Decía un historiador católico inglés, Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto, absolutamente. A raíz de esta frase eje, Montesquieu, en 1748, en uno de sus primeros tratados acerca de lo que eran los poderes civiles, fue cuando empezó a diseñar la idea para establecer lo que eran la separación de poderes en los estados modernos. Estados modernos, entiéndase, a partir de los estados que se iban fundando a raíz de la Revolución Francesa, estados de índole o corte democrático. Montesquieu estableció tres poderes básicos, y era el poder legislativo, que son las cámaras que legislan las leyes, Congreso y Senado en España, por ejemplo, para entendernos bien, el poder ejecutivo, que es el gobierno, presidente y sus ministros, y el poder judicial, que es todo el sistema judicial que compone un país. Esto tenía una función de freno, contrapeso y equilibrio entre los distintos poderes, es decir, una especie de control del poder sobre el poder. De ahí que fuera una idea tan brillante y se estableciera que a día de hoy son los tres poderes que funcionan en todos los países del mundo, ya evidentemente de una forma mucho más modernizada. ¿A qué viene esta idea? Bien, pues esta idea viene porque me sorprende ese desconocimiento. No tienes más que repasar las redes sociales o tener distintas conversaciones en la calle con amigos, conocidos, gente del mundo de la política e incluso ostentando cargos de alto nivel y se lamentan o se quejan de que ante situaciones de este calibre de crisis y de inoperatividad del gobierno no intervenga el rey de España. ¿Cómo es posible eso? Y apelan a su condición incluso de militar, de jefe de Estado. Sinceramente, eso es no tener ni zorra idea de cómo funciona un Estado. El rey de España no tiene poder alguno. Y ahora lo vamos a pasar a explicar. Para ilustrarlo de una forma sencilla, pero fehaciente, vamos a ver las diferentes formas de gobierno que se establecieron en el mundo a raíz, pues os repito, de la finalización de la Revolución Francesa. Lo primero que tenemos es una república netamente presidencialista. La república netamente presidencialista tiene un poder unitario que recae en el presidente de la república. Es elegido directamente por el pueblo mediante sufragio universal y ello lo dota de amplísimos poderes. Este tipo de repúblicas en casi toda Sudamérica están implantadas, Chile, pues, México, en partes de África también, por ejemplo Senegal, Nigeria, en distintos sitios del mundo. El presidente de la República lleva la acción de gobierno con su administración, que se denominan ministros o secretarios de Estado, como el caso más conocido, que es Estados Unidos. Nadie duda o todo el mundo conoce a Donald Trump, que es el presidente americano. Luego ya los demás poderes tienen una serie de mecanismos democráticos para si tienen que invalidar ese poder, aunque es muy complicado, muy difícil. En América se llama el impeachment. De hecho, hace poco lo intentaron poner en marcha y fue absolutamente imposible. Un segundo modo de gobierno sería la república semipresidencialista, ¿vale? Conocidos de nuestro entorno. Francia, un poco menos Portugal. La república semipresidencialista tiene un presidente de la república que es el jefe del Estado y un presidente del gobierno o primer ministro. Se puede denominar de las dos maneras, con su gobierno correspondiente. Pero los presidentes de la república tienen amplios poderes también porque son elegidos directamente por el pueblo y ello los dota de un poder importante. El presidente de la República Francesa, por ejemplo, es el más conocido, mucho más, inmensamente más conocido que su presidente de gobierno. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lleva la acción exterior del país, de Francia. Emmanuel Macron, sin embargo, el presidente del gobierno francés pues se conoce menos, Edouard Philippe. ¿Por qué? Pues porque lleva la acción de gobierno, digamos, interior. Aunque hay competencias que se montan entre ambos. Por eso, cuando pertenecen a diferentes partidos, que en Francia se denomina la cohabitación,
generalmente siempre se presentan determinadas dificultades de gobierno, ¿vale? Ya pasó en su momento con Jacques Chirac, ¿vale? Y algún presidente que hubo del Partido Socialista. Chirac era del ala liberal, de derechas. En Portugal pasa igual. Lo que pasa es que el presidente de Portugal tiene los poderes un poco más limitados que el francés, pero también tiene sus poderes. Y luego está el presidente del gobierno. El presidente del gobierno portugués, el que más se conoce porque lleva casi toda la acción de gobierno, Antonio Costa. ¿Vale? Sin embargo, el presidente de la República Portugués, Rebelo da Sousa, es menos conocido pues porque tiene menos proyección. Su poder es mucho más limitado, aunque al provenir del sufragio universal de la ciudadanía portuguesa también le dota de algún poder importante, ¿vale? Pues, por ejemplo, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puede también vetar determinadas normas o leyes que el gobierno quiera poner en práctica en la República Portuguesa, etcétera, etcétera. Sería una república semipresidencialista, por eso se denomina así. Y luego ya tendríamos lo que sería, terminando con las repúblicas, una república parlamentaria. Aquí el presidente del gobierno es elegido por el parlamento del país correspondiente y su poder es muy, muy limitado, por no decir que es casi inexistente. Es una figura casi meramente ceremonial, de representación. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos aquí? Pues sin ir más lejos, por ejemplo, la República Italiana. El presidente de la República Italiana, que apenas es conocido. ¿Por qué? Pues porque lleva la acción pues absoluta, la dirección del país, el gobierno. En este caso, el presidente de la República Italiana es Sergio Mattarella, apenas conocido. Sin embargo, el presidente del gobierno, en este caso que es Giuseppe Conte, antes, por ejemplo, más conocido Berlusconi, si os acordáis, pues tienen mayor proyección internacional y se los conoce más, porque la acción de gobierno, casi todas las atribuciones y casi todo el poder del Estado recae sobre ellos, el presidente y sus ministros. Un ejemplo mucho más significativo todavía, pues sería la República Federal Alemana. Nadie conoce al presidente de Alemania, al Walter Steinmeier. Sin embargo, todo el mundo conoce a la presidenta del gobierno alemán, Angela Merkel. ¿Por qué? Pues porque es sobre el gobierno alemán sobre el que recae toda la acción de gobierno. Entonces, de ahí que sea inmensamente pues, más conocida. Las demás figuras, repito, son pues meramente casi representativas. Casi un contrapoder. Ocupan la jefatura del Estado, pero sin un poder real ejecutivo. Y ahora llegamos al quid de la cuestión del post, a España. España, a raíz de la muerte de Franco, una dictadura de 40 años, se constituyó en una monarquía parlamentaria, o también conocida con el nombre de monarquía constitucional, constitucionalista. ¿Qué significa eso? Pues ahora lo vamos a desgranar y vamos a verlo. Hablando en castellano y en cristiano, el rey de España no manda absolutamente nada. Es decir, a nivel de poder real no pinta ni en copas. Ostenta la jefatura del Estado, que eso ya lo dice el artículo 56 de la Constitución. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. El rey asume la más alta representación del Estado español a nivel internacional. Solo eso. ¿Qué significa esto? Pues significa que el poder o el jefe principal o absoluto de España es el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez. El rey es una figura meramente representativa, no tiene poder alguno, solo tiene dos atribuciones constitucionales que podrían denominarse ejecutivas, y es el nombramiento y la separación libre de lo que serían los miembros de su casa civil y militar, solo de lo que es la Casa del Rey, que suelen tener, pues, bueno, el secretario de la Casa Real, el presidente de la Casa Real, suelen tener rango de ministro, pero ya, no más. Eso es a nivel institucional. Sería impensable que el rey le pudiera dar una orden al presidente del gobierno y a ningún ministro. Absolutamente impensable. Al revés, sí. El rey tiene que ceñirse y hacer todas las directrices que el gobierno le marque. Vamos a poner un ejemplo real de esto. Mirad, en Bélgica, cuando su gobierno aprobó la ley del aborto, reinaba Balduino I, que era un rey profundamente religioso. Y entonces no quería firmar, porque los reyes también promulgan y sancionan las leyes que sus gobiernos realizan, elaboran, ¿vale? No quería firmar la ley del aborto por sus convicciones religiosas. Entonces Balduino I tuvo que
abdicar de su puesto, que no hay un precedente histórico en los reyes, durante un día. Y la ley del aborto se aprobó en Bélgica y luego al día siguiente Balduino I retornó a ser pues rey de los belgas, a ocupar la jefatura del Estado belga. Preguntado Juan Carlos I, entonces rey de España, por esa incidencia y si podía tener repercusión en España o similitudes, porque el gobierno de Felipe González ya también tenía en marcha la ley del divorcio, la ley del aborto, con sus supuestos, el rey de España dijo que sería impensable que en España ocurriera algo de eso. El rey de España hace lo que el gobierno, legítimamente elegido por los ciudadanos, lleva en su programa. Sería impensable, absolutamente impensable, ninguna otra cosa. ¿Vale? Bien, pues hasta ahí se ve claramente cómo se delimita pues, la función ejecutiva del rey. Es una función meramente simbólica. Algunos también apelan y dicen, ya, pero es que el rey es, por ejemplo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso es otro distintivo también honorífico, porque también tiene condición de militar. El rey no puede ordenar absolutamente nada a ningún teniente general del ejército. La administración civil y militar del Estado corresponde al ministro de Defensa, al gobierno. El presidente del gobierno sí, el presidente del gobierno manda sobre todo. Por lo tanto, me parece de una ignorancia supina apelar pues, a la intervención del rey o a reunirle a un gobierno, a sustituirlo. Eso no se puede hacer, no se puede dar ese supuesto. Por lo tanto, un capítulo más del funcionamiento de nuestro país que debemos de tener en cuenta para dejar de apelar a eso, que lo apela hasta gente del mundo de la, pues, en fin, de la cultura, e incluso gente que ha ostentado cargos políticos de representación alta. Y a mí, sinceramente, es que me choca eso. Sería absolutamente impensable. El rey de España es una figura meramente simbólica. En España manda el gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos. Nada más, mundo. Hasta el próximo post. Gracias. Buenos días.